Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Como todas las tardes aquí anunciamos al público esas bondades que ofrece esa institución de apoyo a los jóvenes en alto riesgo, regentada por los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con la formación de esos jóvenes que son presas fáciles de la delincuencia, y ellos le forman para ser los buenos ciudadanos del país, útiles ciudadanos al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Bueno, hoy es Día de la Constitución, pero, bueno, vamos a iniciar con la Constitución, porque la Constitución es una carta fundamental de la nación. El programa siempre nosotros acompañamos la parte económica, pero la podemos avanzar, porque yo creo que el país está primero. Y la Constitución de este país, buena o mala la que hemos tenido, pero nos trazamos los hombres del siglo XIX, nuestros idealistas, liberales y conservadores, hombres de sable y de machete y del fusil, valentísimos, todos fueron parte de ese proyecto de separación de Haití, de declarar la independencia, crear una junta gubernativa o un gobierno provisional, y comenzaron inmediatamente los intereses liberales y conservadores a luchar. Dominaron los conservadores y ellos enviaron los decretos o el decreto convocando a una constituyente y hacer una constitución. Ahora, todo eso surge de aquel manifiesto de enero del 44, donde los dominicanos luchando por la independencia, léase trinitarios e independentistas o febreristas, ese manifiesto fue dado a conocer al país y al mundo de que la República Dominicana iba a buscar su independencia y que al mismo tiempo iba a fijar
como condición especial de esa separación, fijarse la necesidad de una carta fundamental que le diera soporte tanto a los deberes como a los derechos de todos los dominicanos y que estuvieran ahí concentrados como normas de la Constitución. Y ese manifiesto contemplaba eso, desde luego. República Dominicana, aún nacida y aún sin nacer, pero había experiencia constitucional en el país, porque hay que decir esas cosas. En 1809, cuando la Reconquista, señores, hay que decir eso, incluso también con los haitianos en el 40 y pico, pero eso fue después. En 1809, en España hubo una serie de movimientos políticos que convirtieron aquel gobierno como una monarquía constitucional. Había un parlamento. Entonces, con ese parlamento, al declararse aquí la libertad de Francia, la independencia de Francia, o la separación de Francia en 1808-9, Juan Sánchez Ramírez, un hombre pro-español, nos unió en la Reconquista a España. España en ese momento declaró sus colonias, las declaró provincias. Y al declarar las provincias, nosotros, como provincia de ultramar, mandamos un primer diputado a esas cortes de ese código gaditano que se le llamó para hacernos representar ante las cortes constitucionales de España. Y fue el señor don Francisco Mosquera Cabrera. Fue nuestro primer diputado ante las cortes de España, las cortes constitucionales. Después, yo creo que en 1810 se escogió. Y en 1812 fue otro diputado, señor Francisco Javier Caro. Todo esto lo he leído leyendo a Peña Valle en Instituciones Políticas. Qué libro, señores, qué grande. Peña Valle fue un verdadero pensador y un hombre, un intelectual completo. Instituciones Políticas, y él hace una reseña ahí de cuándo nace la Constitución. Es decir, vuelve a España en 1820 o algo por ahí, 1815, 17, 18, en esos años, volvió el absolutismo a España. Entonces se caen los proyectos parlamentarios y eso se muere ahí en España. Pero ya nosotros teníamos el señor José Bernal, un dominicano de pura cepa de aquí, mejor dicho, había nacido aquí, criado. El hombre nos representaba de nuevo en 1821, pero vino la independencia efímera y se declara un acta constitucional por el señor Núñez de Cáceres, que quería unirnos a la Gran Colombia. Pero en eso entonces fracasa ese proyecto y vienen los haitianos. Los haitianos están aquí, pero nosotros teníamos diputados ante la Asamblea Haitiana o el Parlamento haitiano, cosa que era casi una ilusión, pero di que teníamos representantes. El asunto es que eso fueron experiencias anteriores al constitucionalismo dominicano. Entonces, se sabe que en 1844, después de julio, ya en julio del 44, está la nueva Junta Central Gubernativa y está el general Santana, que es el hombre que lo han puesto ahí, que le han dado un golpe de Estado a los filorios, como le llamaban a Duarte y al grupo de sus compañeros. Entonces Santana ordena en julio, por decreto, que se forme la constituyente, la asamblea constituyente. Y en agosto se forman los núcleos
ya comienzan a buscar a la gente porque tenían que ser gente inteligente y gente que supiera leer y escribir para poder llegar ahí, porque eso no todo el mundo podía ser constituyente. Y el presidente de esa constituyente fue don Manuel María Valencia, un hombre también brillante, y puesto allí prácticamente por Bobadilla y Briones, don Tomás Bobadilla. El asunto es que el 6 de noviembre se jura ya la Constitución, pero antes de eso, o mejor dicho, ya está la Constitución constituida. Pero en esas discusiones, señores, surgieron una serie de casos. Primero, un primer empréstito. Es para que ustedes vean lo malo de esos empréstitos. La Junta Gubernativa de Santa Ana ya había pedido un empréstito y vino un inglés que se llamaba Herman Hendrick. Dios mío. Ese señor ya venía con un préstamo en la mano, pero la constituyente lo echó para atrás. Y Santa Ana peleó por eso, pensando que él todavía tenía el poder, cuando ya el poder del Estado prácticamente residía en la Asamblea Constituyente. Rechazaron ese préstamo, pero eso trajo una serie de presiones. Igualmente el 210, que el único diputado que se opuso al 210, señores, fue Buenaventura Báez. Oigan bien. Y las discusiones fueron tan fuertes que ahí nace la inmunidad parlamentaria en la República Dominicana, invocada por Buenaventura Báez precisamente. Fue el padre de la inmunidad parlamentaria aquí. Se llama Buenaventura Báez. Es decir, el 210 como quiera se insertó porque Santa Ana dijo que iba a renunciar, que él mejor renunciaba del poder si no le daban esos poderes. Y entonces la nación estaba expuesta a lo que eran las invasiones que vinieron, porque ahí fue que se comenzó a pelear con los haitianos. Y él, yo no sé, él parece que el cónsul francés, Jussero de Saint-Denis, parece que fue de la gente que influyó para insertar ese 210. Y la gente de Santa Ana lograron insertar el 210. Yo me voy a permitir leer el 210 para que el pueblo dominicano sepa que Pedro Santa Ana, señores, dice Manuel Fermín, pero no lo he leído en ningún sitio. Pero sobre la base de ese 210, toda la gente que fusiló Pedro Santa Ana lo fusiló con la Constitución en las manos. Óigase bien, repito, María Trinidad Sánchez fue fusilada constitucionalmente. Los Puellos, fusilados constitucionalmente. Duvergé y su hijo, fusilados constitucionalmente. ¿Por qué? Porque ese 210 era parte de esa Constitución de Santa Ana que vino a ser modificada en 1854. 10 años después se modificó la Constitución precisamente para quitar el 210, que le daba esos poderes a Santa Ana extraordinarios de dictador, y al mismo tiempo corregir lo que la Iglesia Católica entendía que le afectaba esa Constitución elaborada por Santa Ana, y por eso Porte Infante, el arzobispo, tuvo esos problemas con Santa Ana, porque esa Constitución le privaba de derechos y bienes, y las capellanías fueron eliminadas por el gobierno de Pedro Santa Ana, señores. Oigan bien. Qué interesante la historia dominicana. Vamos a leer el 210, porque ese 210, repito, le permitió al general Siño Pedro Santa Ana fusilar hombres y mujeres de esa categoría, héroes y heroínas de este país. Pero lo fusiló con la Constitución. ¿Qué decía el 210 de Pedro Santa Ana? Repito. Durante la guerra actual y mientras no esté finalizada la paz, que la paz vino a finalizarse en el 56, creo que fueron las últimas batallas, no sé, las de Beler por allá, y bueno. El presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar las guardias nacionales
y tomar todas las medidas que crea oportuno para la defensa y la seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Señores, ese decreto, mejor dicho, ese artículo 210, le permitió a Pedro Santana, como yo digo, hacer todas esas cosas. Fueron cosas, fueron crímenes, pero crímenes basados en la Constitución. Arbitraria, pero esa era la Constitución, la que hoy estamos honrando. Y hay que honrar el pasado, como se dice, pero se honra el pasado cumpliendo y respetando la Constitución, que es lo que aquí en este país siempre hemos tenido problemas. Por eso, hoy estamos viendo, claro, debo terminar el comentario. Santana, con esa Constitución ya aprobada así, fue juramentado el día 13 de noviembre del año 1844. Con esa Constitución ya que el 6 se había proclamado la Constitución. O mejor dicho, ya se había establecido que esa era la Constitución. Santana, repito, fue juramentado el 13 de noviembre de 1844 como presidente constitucional. Y él mismo, el 18, emitió un decreto mandando a imprimir y a publicar esa Constitución para que el pueblo conociera la Constitución. No sé, no había gaceta oficial, se imprime, se promulga y se manda al conocimiento de la gente que sabía leer y escribir en esa época. Imagínense ustedes. El 18 de noviembre del año 1844. Entonces, Siño Pedro, repito, fusiló con la Constitución y siendo presidente constitucional de la República, el primer presidente constitucional y el primer presidente de la República, porque no había el cargo de presidente, sino la Junta Central Gubernativa. Visto así, entonces, repito, hay que honrar el pasado. La Constitución, los gobernantes dominicanos a partir de ahí han hecho y deshecho la Constitución y le han hecho todas las travesuras que han querido de momento. Otras veces han sido justificadas los cambios. Entonces, por eso, Balaguer siempre citó que alguien en América Latina decía que la Constitución era un verdadero pedazo de papel, porque se hacían en la mañana y ya en la tarde la estaban violando. Y la reformaban y le hacían lo que le daba la gana. Esa misma Constitución, la primera, duró 10 años. Yo creo que fue de la que más ha durado. 10 años. En 1854, por los motivos que citaba anteriormente. Ahora, conectemos con la Constitución. Hoy, por ejemplo, 181 años después, el gobierno dominicano va y honra la Constitución en San Cristóbal, se hace un acto solemnísimo y un desfile y todo, excelente. Pero resulta que el mismo gobierno que va y honra la Constitución es el mismo que está violando la ley y la Constitución. ¿Con qué? Con la misma indexación. Por eso, Omar Fernández, que ha puesto el dedo en la llaga y no hay duda que le ha puesto una situación muy difícil al gobierno y al PRM. Porque además, en toda la representación de ese partido en el Congreso ha tenido que opinar, opinando mal. Algunos opinaron bien al principio, pero cuando se dieron cuenta del efecto político que tenía eso, porque el joven al plantear eso puso el dedo en la llaga. Entonces el gobierno quedó, como se dice, atrapado con las manos en la masa, en la carne puesta en el asador.
Omar no ha perdido con eso. Ha ganado espacio político porque él ha dicho una gran verdad. Es decir, si ustedes no indexan esos salarios, es una violación de la ley porque está contemplado en la ley del tributario. Entonces, el gobierno, algunos, no voy a decir porque el presidente no lo ha dicho, pero algunos funcionarios quisieron enneblinar eso, lo dicho por este joven político. Y bueno, Omar incluso dijo, señores, ustedes no pueden alegar que no tienen dinero, porque ustedes lo dan con mucha facilidad en unos planes sociales que tienen que ser revisables. Porque aquí se sabe claro que esos planes sociales no son a pobres directamente que están dirigidos, sino que es un plan político de buscarse un espacio, un nicho electoral, garantizarse un nicho electoral sobre la base del voto por adelantado o pago por adelantado. Y nosotros hemos hablado de eso hace tiempo, que hablamos mucho antes de este joven plantear eso, el señor Omar Fernández. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta. Además, la misma oposición ha dicho, señores, si hemos reducido la pobreza en 800,000 familias, bueno, qué sé yo, quedan menos. Bien que se asista a los pobres de solemnidad, gente discapacitada, personas muy adultas, mayores que están desamparados, no tienen pensiones, porque este es un país que todo el mundo sabe cómo es, que uno no puede llegar viejo. Y el gobierno focaliza esas ayudas, y esas ayudas eran fiscalizadas por las Naciones Unidas antes. Y eran revisables porque eran nombres y apellidos, con su cédula. Y se le daba un dinerito ahí para que la gente por lo menos subsistiera si podía. Pero al llegar al gobierno, el PRM y el presidente comenzó a trabajar su reelección, dijo, no, vamos a subir esto. 300,000 tarjetas más de Supérate, le cambiaron el nombre, pero le cambiaron el formato y le quitaron nombre, apellido y le quitaron el número de cédula a la tarjeta. Entonces la tarjeta era un emolumento, bueno, dupliquen el valor, muy bien. ¿Qué ha pasado? Se han traicionado a sí mismo el gobierno. ¿Por qué? Bueno, CEPAL y los organismos de Naciones Unidas dicen que hemos reducido la pobreza, excelente. Que hemos reducido el hambre, excelente. Entonces, si hay 800,000 familias que se benefician de esos programas y hemos reducido la pobreza, lo más lógico es que el gobierno diga, no, espérate, miren, ya hemos logrado sacar 300, 200,000 familias de estas que se han beneficiado del crecimiento económico, del nuevo empleo, de las facilidades de crédito, de las MIPYME, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha pasado? Se han duplicado, casi triplicado el número de beneficiarios. Entonces, ¿qué ha pasado? La gente sospecha que no es para cubrir pobreza, sino para sostener filiación o adscripción política al partido oficial. Así es que lo han visto y no se puede negar que eso ha sido así. ¿Qué lo explica más? Uno de los principales voceros del gobierno que le enrostró al señor Omar Fernández que había atentado contra ese programa en el sentido de que ese programa está dirigido a personas humildísimas y que si él quería que revisaran eso, que sacaran gente de esas nóminas de beneficiarios, estaba atentando contra la vida, la estabilidad de esa gente, de esas familias. Es decir, se enrostra eso como que el dinero que se está hurtando a los trabajadores no indexados, ese dinero no es robado, ni el Estado lo está gastando en pobres. Pero todo el mundo sabe que es en pobres que van a hacer votos mañana o pretensamente pueden votar por el partido que lo está beneficiando. Se interpreta así. Y eso es querer tapar, como se dice, el sol con un dedo, porque la gente no es tonta. Y la gente sabe
que lo que le están afectando con esa medida son los mismos grupos sociales de las caceroladas o de las marchas pacíficas en las calles, que ya la clase media marcha. Y sus caceroladas también, todo el mundo sabe que es una forma de protesta de la clase media, media alta y media baja, que es la más afectada por la falta de indexación, porque esos salarios están prácticamente en esa clase media, o media media o media baja. Ahora, el director de aduanas hoy prácticamente delata, digo yo, el programa. ¿Por qué? Porque el señor director de aduanas, yo no sé dónde fue que leí, por dónde fue que leí esa nota del director de aduanas, que ha dicho que aduanas está poniendo unas facilidades ahora navideñas, históricas, que nunca antes se había dado una facilidad tan amplia y tan grande como la que se van a ofrecer ahora a los viajeros. ¿Qué significa eso? ¿Por qué entonces aduanas? Que el director de aduanas salió en defensa del gobierno del celo por la recaudación de esos dineros para los más pobres del país. ¿Y por qué ahora entonces vienen esas exenciones? No lo necesitan el dinero. Es decir, el problema no está ahí, de que nosotros no indexamos porque ese dinero lo hacemos un medio de protección de las familias más pobres, porque usted está ahora no aplicando la ley de cobrar sus dineros en las aduanas. Está boyante el gobierno de dinero que puede dar las mayores facilidades en toda la historia del país, de las facilidades aduanales con las fechas navideñas. La más grande que se hayan ofrecido y dado en el país, la está ya anunciando la Dirección General de Aduanas. El mismo personaje que critica al senador porque quiere que el gobierno castigue a los más pobres que tienen esos dineros que el gobierno no indexa, se lo está dando a los pobres. Y es una falla, sería una falla en las recaudaciones, como dijo el ministro de Hacienda, que afectan 18,000 millones el fisco, eso no se puede. Pero entonces se pueden dar exenciones históricas y la más grande de toda la historia se pueden otorgar en aduanas. Es decir, puedo dejar de cobrar impuestos. ¿Y por qué si dejo de cobrar impuestos en aduana? ¿Por qué entonces también no dejo de cobrar impuestos y facilito la indexación a los trabajadores? Es decir, porque usted no puede escupir para arriba si usted no tiene una buena dirección, porque la saliva le va a caer encima. Y yo creo que eso fue un error del director de aduanas. Salir a anunciar eso con tanta, diríamos, con tanto énfasis, con tan buenos deseos, excelente, a los dominicanos que envían sus remesas. Pero eso no está en una ley, eso es una facilidad que se da. Incluso parece que es discrecional, porque él dice que van a ser históricas, serán las mayores de la historia de la República Dominicana en facilidades a los viajeros. Es decir, es todo discrecional, que es peor todavía. Porque eso sí es verdad que es peor. Bueno, entonces, lamentablemente, ahora lo que hay es una desinformación. El gobierno se ha visto muy, diríamos, dolorido con eso, le han puesto el dedo en la llaga. Incluso la misma representación congresual ha hecho el ridículo. Hoy el señor Pacheco trata de ridiculizar al señor Omar Fernández. Es decir, no, eso es poético y eso además eso es impracticable. Eso es un poeta. Óigame, usted no puede disminuir ese joven por eso, porque que el muchacho ha puesto, como se dice, el dedo en la llaga.
Eso no se combate con diatribas, eso no se combate con evasivas, ni con esas palabras a veces destempladas. Eso no se puede así. La gente no es tonta, la gente se da cuenta que eso que dijo el señor Omar Fernández es verdad. Y además es la ley. Y más, si honramos la Constitución, esa Constitución tan vieja como la República, si honramos esa Constitución, tenemos que honrar a las normas constitucionales, lo que le dan vida a esa Constitución. Son todas esas notas, esas normas constitucionales, esos principios que están ahí. Esos son los derechos que tienen los ciudadanos, que le exigen sus deberes. Pero esos son sus derechos contemplados en esa Carta Magna o Carta Fundamental. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a ver lo que tienen las informaciones económicas en el periódico Hoy, la sección de economía del periódico Hoy. Y nos tiene los precios del cacao, $6,334 la tonelada. Ha bajado mucho el cacao, prácticamente la mitad de lo que valía hace meses. Estamos en $12,000 una tonelada, hoy vale 6,300, la mitad. El cacao es un cultivo que ayer precisamente decíamos nosotros, vamos a fomentar el cacao, porque a pesar de que ese cacao puede bajar, pero baja y los cacaocultores no están perdiendo dinero con ese precio, porque hubo un precio histórico o sobreprecio histórico, pero a ese precio se gana dinero con el cacao, bien atendido, desde luego, y eso permite darle buenas atenciones al cultivo. Es decir, es competitivo y es económicamente rentable. Ahora, los gobiernos tienen que empujar eso, pero aquí no hay política agropecuaria. Aquí no hay política agropecuaria, el gobierno no tiene una política agropecuaria, no hay planes. Planes para ejecutar, una programación con planes para ejecutar, no es hablar y decir. Sin embargo, tenemos un cacao ahí que debiéramos estar ya produciendo. Si este gobierno entra con visión, porque recuerdo en los gobiernos de Leonel Fernández, allá atrás, 2004 en adelante, los cacaocultores tenían una situación muy difícil.
El ciclón George, en el 98, destruyó prácticamente las plantaciones del nordeste, sufrieron muchísimo, y en el este sufrieron durísimo, porque ese ciclón entró por el este. La provincia de Duarte, Sánchez Ramírez, la provincia María Trinidad Sánchez, la provincia Hermanas Mirabal, toda esa provincia, La Vega, Bonao, sufrieron con ese ciclón, indiscutiblemente. Y esa gente estaba al nivel de la quiebra. Recuerdo, los productores de cacao de la provincia de Duarte y de Salcedo, Tenares, esa zona ahí, y la gente de La Vega, 1.800 millones de pesos, un listado de aquella gente. Esa gente fueron liberados de esos pagos. El gobierno le facilitó, le dio una condonación a los cacaocultores que estaban muy mal. Entonces, hubo un respiro. Pero los precios estaban prácticamente, comenzaron a subir en el mercado internacional y se encaramó a 3.000 y pico de dólares, miles de dólares la tonelada de cacao. Y la gente comenzó a fomentar cacao. El sector privado se vio estimulado, ya los productores liberados de esas cargas comenzaron a fomentar cacao y hubo muchas empresas, incluso yo recuerdo Central Romana dijo que iba a sembrar allá en La Zanja, yo no sé si llegaron a sembrar, o en el Ceibo, creo, en el Ceibo. Pero Conacado y esos grupos y los exportadores comenzaron a fomentar. Y la Comisión de Cacao trabajó muy bien ahí. Y subimos a la producción que cayó a 40.000 toneladas o menos después del ciclón. La tonelada de cacao en el medio estábamos en el suelo y las exportaciones apenas a 30.000 toneladas. Hoy las exportaciones son más de 70.000 toneladas. Pero este gobierno tiene 5 años y ahí no se le ha puesto la mano al cacao. Y nosotros dijimos aquí, ustedes verán mañana que con esos precios va a venir la autoridad de agricultura diciendo que ellos son los campeones y las exportaciones suben. Sí, claro que suben porque con un cacao a 10.000 dólares la tonelada, el monto de las exportaciones es mayor que otros años. Nadie nunca había exportado tanto, claro, por los precios, igual que el oro. Si el oro vale 4.000 dólares una onza, imagínense ustedes. Cuando costaba 300 dólares no es igual que cuando valen 4.000. Pero no hay política para el cacao. Todo lo que hay es el sector privado, el esfuerzo privado y de los exportadores que financian y Conacado que se ha organizado. Es ahí que está el esfuerzo y la Comisión de Cacao, que indiscutiblemente es una sociedad de productores y autoridades. Pero son los productores que se han fajado con esto. Seguimos. El azúcar, 14.12. 14 dólares el quintal. El petróleo, 59,64. Petróleo ha bajado. Ese es el petróleo de Estados Unidos, el de Texas. Entonces, el café, señores, subió a 416,55. Y ahí me voy a detener. Déjame terminar con el oro. 3.992,56 la onza de oro. Ha bajado unos 200, 300 dólares fácilmente, se han bajado de él. Pero todavía es un precio excelente para el oro. El café, ¿qué es lo que hay? Hoy, por eso es que digo, miren los precios, 416 dólares, un quintal de café arábica. Ahí están los productores hoy, los que quedan afectados por melisa, principalmente en la zona sur, Barahona, Polo, que es el mejor. Pérdidas enormes. Pero ¿qué queda de cacao, de café? De 900.000 o más tareas, tal vez 1 millón de tareas o más que había aquí de café. Queda muy poco. ¿Por qué? Porque la roya y la falta de incentivos, ese cultivo se fue a pique, la producción bajó muchísimo y además los precios se deprimieron porque hubo una inmensa, o hay todavía, pero menos, producción de café robusta.
de más mala calidad que la arábica. Países como Vietnam, Indonesia, Brasil, inundaron los mercados. La gente vio que el precio no es lo mismo usted pagar $100 por un quintal de café robusta que pagar $416 por un café arábica. Entonces estamos en una situación que los productores con la roya y los precios se deprimieron todo y la gente salió prácticamente del café o descuidó las fincas de café. Hoy, como tenemos esos precios y los gobiernos no han hecho nada, este gobierno en 5 años, ¿qué ha hecho por el café? Un esfuerzo del sector privado, de Indubán y de algunos productores nacionales, comenzaron a sembrar variedades con resistencia a la roya. Hoy están en producción, excelente, pero grandes fincas fueron eliminadas por las razones que he dicho anteriormente. ¿Con qué sale ahora Codo Café? Hoy nos sale una publicación. Hemos creado dos plataformas para la certificación del café sostenible, que se certifican las fincas sostenibles con un sistema integrado de información y servicios cafetaleros. 2 iniciativas estratégicas, según dice Codo Café, orientadas a fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del cultivo. ¿Y qué es lo que vamos a sostener? ¿Cuál es la cantidad de café? Si no, apenas yo creo que no exportamos 100.000 sacos de café. Si aquí se está exportando algún café, se debe a un programa que se aplicó aquí en el año 2000, después del 2004, 2005 o 2006. El programa PRACA, un programa de rehabilitación de las fincas cafetaleras que se llevó a cabo, recuerdo, con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Los franceses entendieron que nosotros, con la experiencia, con la cultura cafetalera que teníamos, era mejor que dedicáramos la producción de café a esos nichos especiales de café de altura. El café dominicano goza de tener esa inconfundible aroma que tiene el café y sus sabores, que son excelentes, frutosa, qué sé yo. O un café que sabe a fruta. Pero se trajeron verdaderos catadores japoneses, que recuerdo yo, se trajo aquí Codo Café y el Ministerio de Agricultura 2005. Y vinieron esos catadores que en el Hotel Santo Domingo se hicieron esas jornadas de catadura de café para establecer un café dominicano con ese verdadero encanto de su aroma, esos cafés especiales, y se logró establecer un sistema de catadura o catadores de café, certificadores de ese café dominicano, y se le dio carácter de certificación internacional. Y lo poco que estamos exportando se debe a ese esfuerzo, más 115 millones de pesos que se le condonaron a los productores de café. Pero hay programas, se aplicó el PRACA, pero ahora se anuncian 2 iniciativas para la sostenibilidad y la fortaleza de la competitividad del café para un sistema de certificación en fincas sostenibles. Todo es un esfuerzo palabrero, verbal y acomodaticio. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Condenan a 20 años de prisión a coronel Policía Nacional, mató un joven. Bien, hay que darle el castigo que sea, porque eso es lo que ordena la justicia. Bien, la condena la cumplirá en el Centro de Operaciones Especiales de la Policía en Mano Guayabo. Pregunto yo ahora. El flamante director de prisiones, el señor Santana, ¿tiene control de esa prisión, de esa penitenciaría? Señores, porque ese es el problema. Es mejor que le pongan cárceles especiales o celdas especiales, pero ¿dónde van todos los presos de este país? ¿Pero usted cree que es verdad que ese coronel va a estar preso ahí, sabiendo uno cómo es este desorden en este país? Que no se respeta la autoridad, ni se respeta la justicia, ni se respeta nada. Eso es una condena vacía, seguro. Ese señor, usted lo verán durmiendo en su casa. Y la mujer va, ya, ahí se mudan ellos, allá hacen una vivienda y se mudan ahí. Yo me imagino, ¿quién fiscaliza esas prisiones? De los militares que cometen fechoría o que cometen crímenes y cosas de esto y son sujetos de ser condenados a cumplir prisión en un cuartel. Óiganme oigan cómo es que funciona esta democracia dominicana. Usted condena a un militar policial y su cárcel es el mismo cuartel. Explíquenme si esto es, ¿qué país es este? ¿Qué democracia que nosotros tenemos? Yo espero que el señor Santana, que ha sido tan diligente y tan especialista, que se ha hecho de eso, que eso lo desmantelen de ahí, que le hagan en las cárceles, en las penitenciarías, que se hagan celdas especiales para esos militares, esos exmilitares, porque ¿a quién es que le temen? O es, pues si usted comete un crimen, no es igual que lo cometa otro también. ¿Y cuál es el problema? Ah, porque es militar, porque fue policía. Entonces, ¿quién lo va a represaliar en la cárcel? Se supone que los presos están allí. ¿O es que el que es militar y es policía es un asesino son policías asesinos y que en el momento que un policía de estos se lleva preso a una penitenciaría normal, sería ejecutado allí? Pues no es verdad, porque todos los policías y los militares y los oficiales no son asesinos, no están condenados. ¿Y por qué cada vez que una persona de esta tiene un problema con alguien, con un civil o un propio militar, tiene que caer preso en el mismo cuartel de ellos? ¿Cómo es posible eso? Que me lo expliquen a mí democráticamente. ¿Cómo se sale de una penitenciaría normal donde deben ir los presos que se sentencian en los juzgados, pero usted no puede caer preso en el propio cuartel donde usted tiene mando? Porque uno sabe que eso es ni siquiera domiciliario, o casi o cuasi domiciliario. Esas sentencias son sentencias cuasi domiciliarias. Porque eso no es verdad que ese coronel va a estar preso de verdad en un cuartel policial. A mí que me lo expliquen. Y yo quisiera ir a esa cárcel, al centro de operaciones, que si uno hace un descenso ahí, óigame, si la prensa hace un descenso o el Ministerio Público hace un descenso de improviso, allí llega,
Mire, deme la lista de los apresados, de la gente que está cumpliendo condena aquí. El juidero. Ustedes pueden estar seguros que, como se dice vulgarmente, viene el juidero. No van a estar ahí. Probablemente no estén los presos ahí. O están jugando dominó por ahí o jugando softball por ahí en el mismo parque. Así no se puede. Yo pienso que eso no es una buena justicia o una buena condena. ¿Para dónde que vamos? ¿Quién ha visto esto? Que usted tenga que cumplir una condena por un crimen en un cuartel policial donde usted es el jefe. Eso yo no, a mí que me lo digan, que me lo expliquen, pues no lo entiendo. Bueno, el gobierno ha dispuesto de 12,000 millones de pesos para ayudar a los damnificados. Muy bien. Presidente, ojalá lleguen los 12,000 primero. Porque cuando Fiona se ofrecieron 5.600 millones de pesos para atender a los productores agropecuarios afectados por el ciclón Fiona. Al final, el gobierno entregó 1.500. Los 5,000 fue todo una pantalla, hacer una escenografía de los cuartos. Ahí aparecieron 12,000. Para la indemnización no hay. Ahí no hay dinero, porque hay que no se puede castigar el fisco. Pero resulta que el presupuesto fueron 500 millones de pesos nada más para daños que se contempló en el 2025. Ahora hay que disponer de 12,000. Pero además, ojalá se gasten los 12,000, porque en agricultura, de los 5,000 ofrecidos cuando Fiona, solo llegaron 1.500, de los cuales se robaron una gran parte, porque lo hemos dicho aquí muchísimas veces, que los propios agricultores dijeron que a mucha gente que recibió cheques por compensación de daños no tienen tierra ni en las uñas. Óigase cómo es que se maneja este país. El gobierno tiene que actuar con claridad, porque si no, se van acumulando todas esas cosas y mañana no busquen la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva o de las órdenes cumplidas, órdenes superiores, que le van a sacar esas cosas, que ya este país es distinto. Se lo he dicho 1000 veces. Hagan lo mal hecho, bien hecho, porque eso tiene consecuencias. Bueno, se le han hecho críticas a algunos funcionarios, que estos funcionarios de estos gobiernos son todos iguales, no son los del PRM nada más, pero ya el tiempo se me venció. Aquí, Monseñor Cardenal López Rodríguez se operó en Sedimá y le ofrecieron operarlo en el Cleveland Clinic y le ofrecieron operarlo en el hospital que operan los cardenales en Italia. No, en el Sedimá que yo me voy a operar. Yo soy presidente de ese patronato, yo creo en mis médicos y creo en mi servicio, porque para eso que soy presidente de ese patronato. Se operó aquí, ese Cardenal López, el carácter nacional. Ahora los funcionarios tienen que operarse fuera del país, porque tienen seguros especiales. O sus hijos estudian en los mejores colegios privados, no lo mandan a las escuelas públicas. Y entonces, no creen en el sistema. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que tiene su blog La Pregunta, una pregunta anfitriona. Ese es su título de la pregunta. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.